¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Un placer vernos semana a semana. Más de 35,000 muertos han dejado los terremotos que sacudieron a Siria y a Turquía el pasado 6 de febrero. Estos terremotos ya son los más letales en la historia de la región. La situación política, social, económica y geográfica han hecho mucho más letales y devastadores estos sismos para la población de estos países. Hay que hablar de la situación, por ejemplo, de Siria. Lleva en guerra 12 años, lo que complica las cosas, mientras que Turquía vive en manos de un presidente que lleva 20 años en el poder y busca, por cierto, su reelección el próximo 14 de mayo. Las condiciones también geográficas y geopolíticas, hablando de ambas partes, han hecho y han ocasionado que se complique el rescate y, por supuesto, la reconstrucción que debe de venir. Para entender más estos temas, hoy vamos a platicar con dos eminencias en la materia y me gustaría empezar por la parte geográfica. Saludo a la maestra Irene Bello, quien es analista del Servicio Sismológico Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Delia? Qué gusto tenerte aquí en Debate 22. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a platicar un poco de los sismos de Turquía. A ver, ¿por qué fueron tan devastadores? ¿Cuáles son las características de este terreno donde está situado Siria y Turquía que los hicieron tan letales? Bueno, pues para empezar hay que hablar de la tectónica del lugar. Turquía y Siria se encuentran, Turquía particularmente dentro de la placa de Anatolia, y en este lugar de hecho se encuentran otras dos placas, la placa de Arabia y la placa de África. Entonces, en estas tres placas se va a formar un punto triple. Este sismo principalmente se debió a un deslizamiento que hay entre la placa de Turquía, perdón, la de Anatolia y la de Arabia. Entonces, en este lugar se forma un sistema de fallas. De hecho, hay dos fallas principales que pasan por la zona de Turquía. Uno es la falla de Anatolia del Norte y el otro es la falla de Anatolia del Este. Este sismo tuvo su epicentro en la zona de la falla de Anatolia del Este. Ahora, ¿qué ha pasado? La verdad es que ellos no han tenido tantos sismos de magnitud mayor a 6 como ocurre, por ejemplo, en el caso de México, claro, de Chile, de Japón o inclusive en Estados Unidos, ¿no? Que pueden llegar a presentarse más cantidad de sismos y que eso da lugar a que nos preparemos más para estos eventos sísmicos. Ellos tuvieron un sismo, por ejemplo, de magnitud 7.6 en 1944, pero su epicentro fue en la falla de Anatolia del Norte. Entonces, pues digamos que no estaban tan preparados como nosotros para enfrentarse a uno de estos eventos sísmicos. Y es que aquí confluyeron, entiendo, tú eres la experta, varias cosas. Las características del terreno y del propio sismo. Cuando hablamos de un sismo de 7.8 en magnitud, ¿qué quiere decir esto? Porque antes se decía que era la escala de Richter, luego dijeron que esta escala no era. A ver, platícanos. Vamos a hablar sobre las magnitudes. Sí. Y bueno, me voy a regresar un poquito a la parte de la tectónica. Aquí tenemos una falla de rumbo, es decir, cuando una de las placas se desliza con respecto a la otra. Es diferente a lo que hemos vivido en el sur de México, donde nuestros sismos son de subducción, es decir, cuando una de las placas se introduce por debajo de la otra. Pero sí tenemos un sistema de fallas semejante. En la zona norte, en Baja California, tenemos también este sistema donde la placa del Pacífico se desliza con respecto a la de Norteamérica. Esto da origen a un sistema de fallas. En el caso de California, en Estados Unidos, es la tan conocida como falla de San Andrés. Entonces, bueno, este tipo de situación es muy semejante a lo que ocurrió en Turquía y que, por cierto, también ocurrió en Haití en el 2010. Sí, claro. Recordarás este sismo también muy impactante para la zona de Haití y también fue un sistema de fallas de deslizamiento. Bueno, en ese caso fue un sismo de magnitud 7, el de Haití, a diferencia del de Turquía, que fue un sismo de magnitud 7.8. Ahora sí, hablando de las magnitudes. Las magnitudes están relacionadas con cómo es la fuente, cómo se desplaza la fuente y cómo se propagan las ondas. Cuando yo muevo, toco algo o inclusive estoy hablando, se están propagando la energía pero en forma de ondas. Claro. Entonces, lo mismo ocurre con la tectónica de este lugar. Ocurrió el sismo, se dio la ruptura, pero no es un punto el que rompe, en realidad es un área la que está rompiendo. Y para dimensionar, el área de ruptura fue de 190 por 35 kilómetros. Para que te des una idea. Entonces, la energía liberada es muchísima. Muchísimo. Entonces, ¿qué pasó con Richter? Vamos a regresarnos un poquito en la historia.
Richter es un físico, un personaje muy importante para nosotros en la sismología, porque fue el que le dio nombre a estos sismos, por decir algo. Es decir, lo que hizo él fue cuantificar estos sismos. No había una forma de cuantificarlos. Entonces estableció esta escala, y esta escala es una escala logarítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo que medir en centímetros, donde 1 centímetro y 2 centímetros quiere decir que es 1 centímetro mayor que el anterior. En el caso de la escala logarítmica, una unidad es 32 veces mayor que la anterior. Ok. Esto como exponencial. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un sismo de magnitud 8 será 32 veces que un sismo de magnitud 7. Ya entiendo, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos decir, bueno, la estructura soportó un sismo de 6, sí, pero no sabemos qué va a pasar con uno de 7, que sea 32 veces mayor que uno de 6. Por supuesto, sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué pasó con Turquía? Tenemos un sismo de magnitud 7.8, donde la energía es mucho más grande que, por ejemplo, el sismo de Haití, que fue de magnitud 7. Y aún así, los daños fueron catastróficos en ambos lugares. ¿Qué pasa y qué papel juega aquí la magnitud y la profundidad? Bueno, pues las estructuras no soportaron. En este caso, el epicentro fue muy cercano a la ciudad de Turquía, y los edificios más o menos eran de 4 a 7 pisos de altura. Aquí hay algo que nosotros denominamos las altas frecuencias. Si nos regresamos un poquito al tema de ondas, cuando tenemos, por ejemplo, los sismos que se están propagando, vamos a tener ondas que se van propagando. Entonces, las altas frecuencias son cuando las longitudes son muy chiquititas. Y cuando se aleja el sismo, es decir, el epicentro se aleja de algún punto, por ejemplo, no sé, a 400 kilómetros, las ondas van a llegar mucho más, con longitudes de onda más largas. Entonces, aquí fueron las altas frecuencias. Es como que se va diluyendo esa potencia, exactamente. ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, las altas frecuencias fueron las que afectaron a estas estructuras. Y bueno, el sismo fue muy somero. Claro, porque se habla, 7.8 con una réplica de 7.5, o sea, no fue una réplica como se acostumbra, más baja. Y aparte se habla de este tema de que justamente fue un sismo a 18 kilómetros de profundidad, que nosotros dijimos, es muchísimo, pero no. Es muy superficial para ustedes, que son los expertos, cuando se estudia un fenómeno como este. Exactamente. Vamos a recordar la sismicidad de México, la que tuvimos en el 2017. Las profundidades fueron de los 40 a los 50 kilómetros, por ejemplo, con el sismo del 7 de septiembre y el del 19 de septiembre. Entonces, se podrían considerar como sismos profundos. Este fue a 17 kilómetros de profundidad. Fue un sismo muy, muy somero. Entonces, sí, muy en la superficie, lo que provocó una devastación diferente. Sí. Es que hay varias cosas que estoy viendo que tienen mucho que ver. Y luego se habla, mi querida Delia, nos queda muy claro lo que nos estás explicando para poder entenderlo mejor, de un terremoto grado 9. Que se habla del grado y también se habla de la magnitud. Cuando se habla del grado 9, se habla de una escala sismológica de Mercalli. A ver, ¿qué es esto que también lo hizo tan devastador? Sí, ahora vamos a diferenciar. Grados es una palabra que no usamos en sismología, pero sí vamos a diferenciar un poco entre la magnitud y la intensidad. Sí se usa la escala de Mercalli para cuantificar los daños en una región. Entonces, también hay algo que se usa en sismología, que son los mapas de intensidades. Estos están relacionados con las aceleraciones máximas que sufre el terreno después de un sismo. Nosotros usamos el valor de la gravedad para cuantificar estas aceleraciones. Fue de 76% el valor de la gravedad, es decir, de casi 745 gales, que para nosotros es mucho, precisamente por que el sismo fue muy superficial, fue muy cercano a la ciudad. Entonces, las aceleraciones máximas aquí fueron muy grandes, comparadas con sismos a lo mejor de menor magnitud o más profundos. Y lo que tú mencionabas, las construcciones, hoy se sabe a través de las noticias que justamente está habiendo demandas fuertes contra muchos de los constructores de estas viviendas porque no estaban diseñadas precisamente para soportar un sismo como este, y no estamos hablando de un país como Japón, que a lo mejor está pues más maquetizado, por decirlo de alguna manera, para soportar este tipo de movimientos, Delia. Sí, efectivamente, lo que mencionaba al principio, Japón, Chile, México, ¿no? Nos hemos visto pues
continuamente no sé, hemos sufrido los embates de estos eventos sísmicos, que poco a poco, obviamente, Japón está muy preparado para estos eventos. En el caso de México, bueno, tenemos un reglamento de construcción que nos ha ayudado a que las construcciones cada vez sean mejores. En el caso de Turquía, no han tenido tantos eventos en unas cuantas décadas. Te comentaba, el último fue en 1944. Sí, claro. Entonces, han pasado varias décadas antes de que ellos sufrieran los embates de un sismo de esta magnitud. Entonces, pues desgraciadamente sí les faltará trabajar más en sus reglamentos de construcción y poner más atención en las construcciones. Lo que se ve difícil, en el segundo bloque vamos a hablar del tema geopolítico también, de los gobiernos de ambos países, porque con un presidente perpetuado en el poder y con un país que lleva 12 años en guerra, pues generar todas estas condiciones es muy difícil. En términos de lo que estamos platicando, que bueno, geográficos, Delia, que me estás haciendo favor, dicen que los sismos no se pueden, por supuesto, ¿cómo se dice? Predecir. Pero en condiciones cuando suceden este tipo de catástrofes, ¿qué se puede decir al respecto? Sí se pueden tener planes de acción. Bueno, la primera parte sí sería revisar el reglamento de construcción y que las construcciones estén bien. Y en un segundo punto es para la sociedad, que debemos de entender que el mundo en general, bueno, habrá sismos, no nada más en México, en Chile, en Japón, en el caso de Turquía. Italia también es un lugar donde sufren los embates de los sismos, inclusive tienen un sistema de fallas semejante al que tienen en Turquía. Entonces, me parece que debemos de ser una población resiliente a nivel mundial, saber qué hacer antes, durante y después de un sismo. Debemos de estar preparados y seguir las recomendaciones de Protección Civil o pedir por nuestra cuenta a algún ingeniero civil o estructural que revise nuestras viviendas y que nos indique cuál sería el punto donde nos podemos ubicar en caso de que ocurra un sismo. Qué importante. Delia, ¿cómo te contacta la gente que nos está viendo en casa? ¿Cómo nos ponemos en contacto con el Sismológico Nacional, que es una labor extraordinaria con ustedes, con sus expertos? A ver, platícanos. Bueno, síganos por favor a través de nuestra página de internet, que es www.sscn.unam.mx, en nuestras redes sociales, Sismológico MX en Twitter y Sismológico MX en Facebook. Por favor, sigan la información verídica de estas instancias. En el caso de México, bueno, a través del Servicio Sismológico, pero para consultar información internacional, el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, que es el que emite información también referente a ese y los sismos de otras partes del mundo. Muy bien, Delia, pues gracias por explicarnos lo que estamos viendo a cientos de kilómetros de distancia, que nos duele por la tragedia humanitaria en la que se ha convertido. Así es. Más de 35,000 personas muertas. Y si hablamos de otras cifras, bueno, también 85,000 personas han resultado heridas, lo que también va a ser un punto crucial. Y luego vendrá la reconstrucción dolorosa y a ver qué sucede. Pues estaremos al pendiente de esta información. Delia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te agradezco muchísimo. Ella es la maestra Delia Bello Segura, analista del Sismológico Nacional. Hacemos una pausa y al regresar estará con nosotros mi querida la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ya saben que es una súper internacionalista, pero aparte con un reconocimiento actual del que vamos a platicar muy importante para que nos platique las condiciones políticas, geopolíticas también de ambos países. ¿Por qué lo han hecho también tan devastador? Ya volvemos. ¿Qué pasa políticamente, socialmente en Siria y Turquía que han hecho todavía más complicado los sismos que se vivieron el pasado 6 de febrero? Me acompaña la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, internacionalista también de Canal 22 del TEC de Monterrey, pero aparte una mujer a la que reconozco muchísimo. Les voy a platicar ahorita también porque ¿cómo estás, querida Ileana? Muy bien, un privilegio estar contigo y con tu auditorio. Vamos a entender qué está pasando, por supuesto. Nada más, no quiero que se me pase mencionar que es un orgullo para Canal 22 porque eres parte de nuestro equipo. Acabas de ser electa presidenta de la International Law Association, capítulo México. Eres la primera mujer en este cargo y pues que es un organismo muy importante donde se analiza
todo el derecho internacional en distintas ramas, así que enhorabuena, merecido y muchas felicitaciones. Muchas gracias, muy amable. Un honor estar en tu programa porque sin ustedes no llegaría a estos objetivos de vida. Muchas gracias. Siempre te buscamos a ti porque eres extraordinaria cuando tenemos que explicar este tipo de cosas. El sismo ha sido devastador, ya platicábamos con la maestra Delia en términos geográficos, ¿por qué? Pero en términos políticos tenemos que hablar de Siria, un país que lleva 12 años en guerra, controlada por los rebeldes, y luego Turquía, un país gobernado por Recep Tayyip Erdogan, que lleva 20 años en el poder y el próximo 14 de mayo busca una reelección en un contexto también donde también está la oposición y los rebeldes. A ver, platícanos, señora. Bueno, sí, es un tema muy importante porque el sismo por sí mismo, obviamente, la amplia destrucción que tuvo, la pérdida de más de 20,000 vidas que se siguen computando cotidianamente, independientemente de los heridos y desplazados, así como más de 6,000 edificios, que sigue también incrementando el número de bienes materiales que también fueron, básicamente devastados por este terremoto en Turquía y Siria, tiene efectos diferentes para ambas regiones. Turquía finalmente tiene un capital económico relevante donde puede participar y tratar de apoyar a sus propios ciudadanos, mientras que, por supuesto, Siria no. Siria vive una guerra, como tú bien dices, desde hace 12 años, una de las peores crisis humanitarias, donde solamente hay un paso de acceso a Siria, así es, sí, reconocido por Naciones Unidas por ser un corredor seguro donde se puede salvaguardar la vida de aquellos socorristas y aquella asistencia humanitaria que pueda llegar por Damasco, y esa entrada ha sido destruida también por el sismo. Así es que esto dificulta también el que ingrese todos los materiales de rescate, apoyo y personal para Siria. Además, Siria, en esta región en la que afectó el terremoto, ya también se encontraba devastada, no solamente por estos efectos, sino por la propia guerra. Por supuesto. Hay muchos campamentos de refugiados en esta parte del país, en Siria, que están tratando de huir de la propia guerra civil que vive Siria, y esta región está controlada por diferentes grupos, no solamente por gobierno o por Bashar al-Assad, sino también de grupos rebeldes yihadistas y kurdos, y también de rebeldes apoyados por gobiernos como Estados Unidos u otros también en contra del cambio apoyados por Rusia. Entonces, hay una convulsión sobre un conflicto armado no internacional muy importante que ha impedido durante los últimos 12 años el acceso de toda la asistencia humanitaria, no solo de Naciones Unidas, sino de otras organizaciones que la prestan para llegar el socorro a esa nación. Claro. Y ahora más, en tiempos de terremoto, solo apenas hace 3 días comenzó a llegar algo de la ayuda humanitaria en un invierno inclemente donde se había la posibilidad de encontrar a gente con vida. En este momento la esperanza ha desaparecido. El terremoto se da en condiciones de lluvia y luego la nieve, pero aparte, yo creo que tú sabes muy bien de este tema. Estados Unidos acaba de levantar algunas sanciones que tenía justamente contra Siria porque había un bloqueo económico justamente por lo que se vive en este país, para decir que llegue el dinero, que fluya el dinero incluso de nuestra parte para poder ayudar a un país devastado. Entonces también ahí juega la política para poder ayudar a toda esta gente que está sufriendo los embates de este terremoto. Claro, y volviendo un poco con ese tema político, Gaby, y el tema de Erdogan en Turquía, efectivamente en 3 meses van a haber elecciones. Vamos a ver cómo sale Erdogan, que puede salir también incluso fortalecido con esta catástrofe, porque si de por sí ya llevaba una postura importante al no permitir que 2 naciones europeas se agremiaran a la Organización del Tratado del Atlántico Norte para poder salvaguardar sus intereses de la guerra rusa-ucraniana, Erdogan ahí perdía el peso frente a la Unión Europea, pero sí al interior del Estado se veía reconocido por sus ciudadanos. Ahora, ¿qué está pasando al interior de Turquía independientemente de la catástrofe en pérdidas humanas y materiales? Aflora otro fenómeno muy importante que surge en cada momento en que pasan este tipo de tragedias, el tema de la corrupción. ¿Y por qué? No es posible que ante un sismo superior a 7.7 hayan habido más de 7,000 edificios, que repito, se sigue cuantificando el número de estos, donde por supuesto también murieron miles de personas que no han sido rescatadas. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo responder a la amnistía en trámites de construcción que el propio Erdogan le concedió a las inmobiliarias? Un tema de corrupción tremendo, porque no es posible que en un sismo de esta magnitud más de 7,000 edificios
hayan Sí. caído. Es un tema irrisorio. O sea, están habiendo detenciones ya de ya hay constructoras. detenciones de varios constructores y Así se es. llevará a juicio y esperemos que se haga justicia en ese sentido, ¿no? Porque son vidas de, al final, al amparo, como tú dices, del gobierno, se permitieron este tipo de construcciones que hoy son polvo. Es correcto. Entonces, Erdogan enfrenta dos problemas. Primero, frente a la comunidad internacional, ¿cómo queda este líder para tratar de salvaguardar a los ciudadanos ante esta tragedia? Y por la otra, ¿cómo queda al interior del Estado para tratar de zanjar todos los temas de corrupción involucrados al no haber previsto el tipo de materiales, licencias de construcción Por y supuesto. todo lo que se dio en esta punta del país donde estamos viendo esta tragedia humanitaria para Erdogan? Pero también hay que decirlo, en Turquía sí está llegando ayuda humanitaria a nivel mundial. El tema es Siria. Sí. Un país abandonado a su suerte. Totalmente, Donde, repito, los intereses en esta guerra civil no permiten que la ayuda humanitaria esté llegando. Y donde estos campamentos que ya existían previos al terremoto están padeciendo todavía aún más el abandono no solamente de la propia Siria, desde la capital, desde el gobierno de Bashar al-Assad, sino por supuesto también no teniendo o no recibiendo la ayuda humanitaria que proviene del exterior. Entonces, Claro. un doble sufrimiento de una sociedad que está destruida desde hace 12 años. Hay que decir que antes de este terremoto, estos sismos, Siria encabezaba el número de desplazados a nivel mundial con 15 millones de seres humanos desplazados precisamente por esta guerra que lleva prolongándose 12 años y que no se ve que la comunidad internacional tampoco haga nada, y hablamos de organismos como la ONU, para acabar de una vez por todas con el sufrimiento de Claro, esta y gente. justo ahora que hablas también de los refugiados, un tema interesante políticamente hablando es que todavía hace unos meses Erdogan, dentro de su campaña, había prometido la devolución de sirios viviendo en Turquía, estos refugiados que habían huido de las circunstancias en Siria y que ahora están asentados en Turquía. Él estaba hablando de un programa de devolución hacia Siria y con estas circunstancias es evidente que no va a poder cumplir con estas promesas, ¿no? Entonces, evidentemente por situaciones de causa de fuerza mayor, como lo es el propio terremoto. Pero vamos a ver también políticamente cómo le pega esto, porque seguramente que se va a exacerbar el éxodo masivo de sirios de esta región hacia Turquía. Y Erdogan tendrá que tener una política para tratar de apoyar a los ciudadanos turcos y a los sirios que están pidiendo refugio en Turquía. Repito, donde solamente una entrada de Damasco, de Turquía hacia Damasco, reconocida por Naciones Unidas, es el corredor que proviene justamente de Turquía. En países con situaciones políticas y geopolíticas también por donde están enclavados tan complicadas, con tantos intereses, ¿cómo se puede avisorar una reconstrucción cuando el dinero, la ayuda no fluye, están las sanciones internacionales, están los grupos rebeldes tomando un país, están los opositores devastando también a la población? ¿Cómo se puede leer o avisorar una reconstrucción así, Ileana? Es muy complicado. Yo no lo veo a corto plazo, porque el consenso de fuerzas inconformes al interior del Estado dificultan la existencia de un armisticio. Generalmente el armisticio, estos espacios de tiempo para tratar de solventar ciertas situaciones sin que el conflicto se termine, pero donde hay una especie de tregua, es muy difícil de prever, porque aquí estamos hablando no de un conflicto internacional donde hay dos estados como Rusia y Ucrania, sino en todo caso otras situaciones de violencia y por supuesto el conflicto armado no internacional donde convergen diferentes fuerzas con diferentes intereses. En tanto estas no logren generar una tregua para que la ayuda humanitaria llegue, no vamos a ver que desciendan el número de muertos que lleva la abandonada Siria en esta región. Tristísimo. ¿Cómo juega, nos quedan escasos 2 minutos, México en el ámbito internacional con esta ayuda? Extraordinaria labor, hay que reconocerla, del ejército, de los topos que han rescatado a personas con vidas. Vimos que ya también un perro de estos binomios que perdió la vida en un derrumbe intentando salvar vidas. O sea, me pone la piel chinita porque estos rescatistas que van están arriesgando su propia vida. Entonces, ¿cómo juega México, que siempre ha sido un país solidario, en este enclave internacional? Bueno, evidentemente cuando hablamos de las señales que un Estado puede transmitir para posicionarse en la comunidad internacional, tenemos este famoso soft law que nos permite evidenciar a la comunidad internacional el nivel de solidaridad que podemos llegar a tener. Pero también reconocer que no solamente es el ejército el que está apoyando en esta crisis humanitaria, sino también, como tú bien citaste cuando hablas de los topos
por ejemplo, a estos grupos de rescatistas que hablan de una organización civil, de una sociedad civil organizada, que está también lista para cooperar con el Estado mexicano para hacer llegar esta ayuda a Siria y a Turquía. Entonces yo creo que es una buena lectura, es una situación positiva dentro de lo caótico que ha dejado la pandemia y esta fractura de las cadenas de suministro por la guerra ruso-ucraniana que ha generado una espiral de inflación muy importante, pauperizando a las clases, generando desempleo, y dentro de todo este marco, esta tragedia por este fenómeno natural, que México haga este tipo de apoyos, por supuesto que siempre hablará bien de esta calidad humana que no perdemos ante cualquier circunstancia a los mexicanos y mexicanas. Es. México donará $6 millones a Siria y a Turquía. Rescatistas del ejército, los topos, los millones cañones, bueno, en fin, están ahí como siempre nos hace ver en la comunidad internacional un país solidario. Mi querida doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, como siempre es un placer platicar contigo, la verdad, estar informadas por la analista más importante internacional en distintas materias, y muchas felicidades por este nombramiento muy merecido a esta enorme trayectoria. Te agradezco a ti y al equipo de Canal 22. Muchas gracias. Gracias a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. La pueden encontrar, ya saben, en las redes sociales que aparecieron en pantalla. Yo soy Gaby Tlaseca. Gracias, como siempre, por la conversación, por permitirnos entrar hasta sus hogares. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.